9:20 de la mañana. La operación había comenzado, 2 equipos ahora se movían para rastrillar todo el perímetro asignado a nuestro campamento. Por un lado, estaba Toro con unos cuantos soldados, registrando el lado este con un jeep y un camión para desde un primer momento movilizar a todos los supervivientes que encontraran, aunque seguramente no encuentren más de 15. Mientras tanto, Agatha y yo estábamos rastrillando la zona oeste, con la misma cantidad de soldados y con los mismos vehículos, pero nosotros teníamos un objetivo más aparte de registrar la zona. Estábamos yendo con rumbo a la casa de la familia del capitán. Muchos pensarían que esas dos, Lilia y Rebecca, estarían muertas, pero la mayoría de los que conocíamos bien al capitán sabíamos que era imposible que no dejara algo para resguardar a su familia en la casa, ya sea un búnker, un sótano o algún sistema de seguridad. Él siempre fue muy cuidadoso con su familia, era imposible que su casa no sea una estúpida fortaleza, o que por lo menos tuviera algún lugar para emergencias. Por ahora habíamos encontrado tan solo 4 supervivientes, ya que estos estaban caminando por la calle justo cuando los pasábamos por ahí. Los vehículos se mueven lentamente por las calles, para que les dé tiempo a los soldados a revisar las casas o edificios mientras damos un mensaje por los altavoces del camión. Obviamente por el sonido venían algunas de esas criaturas, pero como dije antes, ahora estas eran escasas, máximo llegaban de 3 en 3 y eso era fácil de manejar. Agatha y yo estábamos en la parte trasera del jeep. Por mi parte yo me encontraba sentado mirando mi mano derecha, en la cual me concentraba para que aquella sustancia rojiza saliera a voluntad, lo cual estaba consiguiendo. Lograba que aquella cosa rodeara mi mano derecha por completo y luego la volvía a la normalidad en cuestión de segundos. Por su parte mi hermana solo vigila los alrededores mientras estaba de pie al lado de mí. Entonces, dijo la albina, haciendo una pausa antes de continuar. ¿Cómo llevas eso? ¿Te sientes diferente de alguna manera? Tras que Agatha preguntara yo la miré, notando que ella me observaba de reojo, tardé un poco en comprender a qué se refería, pero al entender por fin pude responder. Ah, sí, me siento bien, supongo. Solo me siento más seguro sabiendo que soy prácticamente inmortal. Aunque estoy seguro, o por lo menos tengo la teoría de que tú y Toro también tendrían que poder hacer esto. Después de todo los 3 hemos tenido los mismos síntomas por ahora. Decía esto mientras formaba un puño con mi mano derecha, recubriéndolo con aquella sustancia rojiza antes de volverla a la normalidad. Pero igual, no puedo evitar sentirme como desencajado, ¿sabes? Aunque creo que eso es más por la situación en general. Agregué antes de pasarme una mano por la cara para luego suspirar. ¿Y cómo lo haces exactamente? Preguntó Agatha mientras se sentaba a mi lado en el vehículo. La miré por unos instantes antes de volver la vista a mi mano derecha y responder. Bueno, tengo que pensar qué quiero hacer, y de alguna manera extraña sentirlo, es como si fuera parte de mi cuerpo, algo extra que antes no estaba ahí. Luego de decir esto, sacudí la cabeza e intenté simplificarlo. Bueno, intenta concentrarte, flexionar un poco los músculos de la zona que quieres cubrir. De repente recordé algo y tomé la mano de mi hermana y volví a hablar. Bien, antes de cualquier cosa comprobemos, ¿verdad? Agatha se estremeció ligeramente por el tacto repentino, pero no se negó, de hecho asintió con decisión en sus ojos. Sin más desenfundé mi cuchillo, y con cuidado hice un corte poco profundo a lo largo de la palma de su mano, este último no sangró, y como era de esperar, la palma quedó como nueva a los pocos segundos. Bien, eso comprueba tu teoría, dijo la albina mientras quitaba su mano de la mía para mirarla con algo de asombro en sus ojos. Entonces, ¿solo es concentrarme? Continuó, a lo que yo solo respondía sintiendo con lentitud. Podía ver cómo la chica observaba su mano con completa concentración, pero nada pasó. Agatha entonces giró la cabeza para mirarme, como si buscara una respuesta. El silencio se plantó entre nosotros por unos segundos antes de que ella tomara la palabra nuevamente. ¿Cómo fue cuando lo usaste la primera vez? ¿Hiciste o sentiste algo en particular? Aquella pregunta me dejó por unos instantes en blanco. Las imágenes de lo que había pasado en el centro comercial vinieron a mi mente como una cascada antes de por fin hablar con notable concentración. Yo casi muero ahí abajo, no sentía nada, no escuchaba nada, menos mi corazón. Mi corazón latía muy fuerte y rápido, casi como un tambor. De hecho, me sorprende ahora mismo que eso no haya traído efectos secundarios. Luego de decir esto, los recuerdos de lo que pasó en los almacenes me llegaron y seguí hablando.
Y cuando estuve en los almacenes solo pensé en lo débil que era, que necesitaba más fuerza, y entonces ahí descubrí que pensando y concentrándote puedes hacerlo. Tras decir eso, por fin hice silencio mientras miraba mi mano derecha, para volver al ciclo de cubrirla de aquel líquido para luego volverla a la normalidad. Entonces estás practicando. Dijo mi hermana, más como una afirmación que como una pregunta. Sí, más que nada porque está resultando ser muy útil. Y si puedo usarlo a voluntad de manera rápida y eficiente solo nos beneficiará. Mientras respondía seguía practicando con aquel líquido en mi mano derecha, totalmente concentrado. Luego de eso el viaje quedó en silencio, a medida que avanzábamos ibas encontrando unos cuantos supervivientes más, nada muy llamativo, eran 2 o 4 más en todo lo que llevábamos, pero al final llegamos a donde teníamos planeado, la casa del capitán. Apenas vimos la oportunidad, Agatha y yo bajamos del ship para dirigirnos a esa casa, ni siquiera tocamos la puerta, simplemente la derribamos y yo grité. Lilia, Rebecca, estamos aquí para evacuarlas. Por un momento, luego del grito me quedé callado, intentando escuchar algo, pero solo había silencio, a excepción de mi hermana, que parecía estar muy concentrada. Fue entonces que lo noté. La casa estaba hecha un desastre. Habían dado vuelta el lugar. Pero este no era el típico desorden que había en todos lados, el que provocaban esas criaturas. Este era más ordenado por así decirlo, se veía que alguien o algo había movido las cosas o las había arrojado por alguna razón, como si buscara algo. Escucho unos pequeños golpes bajo nosotros. Dijo mi hermana en un susurro, ganándose mi mirada seguida de un asentimiento leve, indicándole que la seguiría. La albina entonces comenzó a caminar lentamente delante de mí, guiándome hacia el sonido. Mientras lo hacía yo miraba a los alrededores, notando nuevamente aquel patrón en el desorden, aquella búsqueda de algo que no podía entender. No tardamos mucho en llegar a lo que parecía la escena principal del crimen, la sala, totalmente dada vuelta. Pero lo que más llamó la atención fue un conjunto de cajoneras que estaban encimadas en un punto específico. Ahí, justo ahí debajo, exclamó mi hermana, acercándose rápidamente a los muebles apilados comenzando a moverlos. Yo sin más me acerqué para ayudarla, al terminar nos quedamos de piedra al ver una gran trampilla de metal, la cual parecía tecnología muy avanzada para ser de nuestra base militar. Me quedé pensando en qué momento eso había aparecido allí, pero entonces miré a mi alrededor y recordé dónde estábamos, este era el comedor, y justo en el centro tendría que estar la mesa y una alfombra en el suelo, o sea, que esta cosa lleva aquí mucho más tiempo del que creemos, y pensar que almorcé y cené en este lugar por lo menos 100 veces y nunca me di cuenta. Justo cuando pensaba en inspeccionar la trampilla, la misma se comenzó a abrir, haciendo que Agatha y yo nos pusiéramos alerta. Cuando ésta se abrió mi hermana y yo ya nos encontrábamos a una distancia prudente, mi mano derecha en el mango de mi cuchillo, mientras que la albina sostenía su rifle entre sus manos, apuntando al frente. Fue entonces que de la escotilla se asomaron 2 figuras las cuales reconocí al instante. Sin más me acerqué con rapidez a ellas pronunciando sus nombres para abrazarlas con fuerza. Rebecca, Lilia. Ellas me devolvieron el gesto con suavidad y algo de debilidad, tuve que retirarme ligeramente para mirarlas a la cara, se veían, cansadas, sucias, arruinadas. Qué gusto verlos, Derek, Agatha. Yo tenía miedo de que les hubiera pasado algo. Dijo Rebecca con la voz algo quebrada, luego de eso Lilia apoyó su frente en uno de mis hombros, dejando escapar un suspiro de alivio algo tembloroso antes de hablar. Fue horrible. Recuérdame nunca más meterme a búnkeres. Ella intentaba alivianar el ambiente, era obvio, así que yo solo les seguí el juego, no les iba a preguntar qué pasaba, de dónde había salido aquella escotilla, ahora necesitaban apoyo, un alivio. Tranquilas, ahora las llevaremos a nuestro campamento, desde ahí las llevaremos a un lugar más seguro, de paso podrán comer algo y limpiarse un poco. Tras decir esto solo nos quedamos así un momento más del necesario, estuvieron tanto tiempo pegadas a mí que giré la cabeza para mirar a Agatha por encima del hombro, pidiendo ayuda, pero como era de esperar, esta solo desviaba la mirada ante la escena. Sin más tuve que apartarme yo para comenzar a guiarla afuera mientras les hablaba con calma. Bien, vamos, afuera las llevaremos al camión y de ahí podrán ir al campamento. En ese momento Agatha por fin se acercó a ayudarme a guiarlas, aunque se mantuvo en silencio. Mi niña, qué suerte que tú también estás bien. Dijo Rebecca con un tono maternal mientras ponía una de sus manos en el brazo de la albina, la cual tuvo un leve escalofrío antes de dibujar una pequeña sonrisa en sus labios y responder con voz calma.
A mí también me alegra saber que siguen vivas. Luego de eso los cuatro salimos al exterior. Extrañamente Rebecca y Lilia se mantuvieron en silencio luego de este intercambio, pero solo comenzamos a guiarlas hacia el camión, que apenas había avanzado un par de cuadras. De repente algo cayó frente a nosotros a gran velocidad, estrellándose contra el suelo, agrietando gran parte de la calle, y levantando una gran cantidad de polvo que dificultaba la visión. No podía ver quién o de qué se trataba, pero no hacía falta, una parte de mí ya lo sabía. Mi piel se ponía de gallina, mis pelos se erizaban y mi corazón comenzó a latir con fuerza. Inmediatamente empujé a Rebecca y a Lilia hacia Agatha para que ésta la sostuviera, y entonces hablé en un susurro casi imperceptible. Rodea la calle por algún lugar y llévatelas al camión, yo las alcanzo después. Noté cómo en la cara de Agatha se llenó de duda ante mi orden, pero no discutió, solo tomó de los brazos a las mujeres y comenzó a correr para rodear la calle mientras me gritaba. Volveré por ti. Mientras la albina se las llevaba a la fuerza, pude ver cómo Lilia y Rebecca forcejeaban para no dejarme solo, pero yo volví la vista al frente. El polvo se dispersaba con el viento, y como había sospechado, frente de mí, a unos 4 metros estaba aquella bestia enorme, como de costumbre se veía imponente, poderosa. Con rapidez me puse en guardia, pero no desenfundé mi cuchillo, sino que simplemente puse mis manos como mi guardia y ataque. Me concentré y entonces mis manos y antebrazos se rodearon de aquel líquido rojizo que en pocos segundos se endureció, formando aquella coraza carmesí. Aquella cosa se paró algo encorvada, y aún así, seguía siendo mucho más grande que yo, pero eso no me intimidó, o por lo menos no lo suficiente. Nos miramos a los ojos. En los suyos podía ver diversión y asombro, mientras que los míos probablemente solo revelaban mi profunda determinación y temor. No a morir, sino a no poder retenerlo lo suficiente, a no poder matarlo. A fracasar como la última vez en ese día. Ese maldito día. Aquella cosa entonces se impulsó con sus piernas y brazos hacia adelante a gran velocidad, tardó apenas segundos en recortar la distancia para levantar su mano izquierda, lanzando un manotazo el cual esquivé agachándome para impulsarme hacia adelante. La mano de aquella cosa pasó por encima de mí, yo me infiltré, y con un movimiento rápido y medido, conecto un potente gancho ascendente en su estómago con mi mano derecha. La criatura entonces soltó un alarido corto de dolor antes de dar un paso hacia atrás sosteniendo la zona golpeada, pero apenas pudo recuperarse cuando yo ya me había posicionado a un lado de él para darle un gancho rápido a la parte posterior de una de sus rodillas, haciéndolo hincarse en esta, para terminar conectando 2 rápidos golpes a su cara, y terminar con un potente uppercut de izquierda. Debido al golpe la cara de esa cosa quedó mirando al cielo, y justo cuando me disponía a seguir, un potente golpe impactó en todo el lado izquierdo de mi cuerpo, sacándome a volar un par de metros antes de poder frenarme con la ayuda de mis garras. Sentía como la mayoría de mis huesos se habían roto por aquel golpe, pero como era de esperar, mi cuerpo ya empezaba a acomodarlos y curarlos. Eso sí, el dolor persistía y lograba dejarme en el suelo jadeando ligeramente. Por un momento lo había olvidado por completo, a esa cosa no le afectaban tanto si lo dañabas a cualquier parte del cuerpo. Su debilidad estaba en el torso o estómago, ahí es donde resiente el daño, solo tengo que concentrarme en ese punto. Apenas si lograba recuperarme del inmenso dolor que recorría mi cuerpo cuando esa cosa se impulsó nuevamente hacia mí, esta vez parecía molesta. No pude evitarlo, esa cosa me embistió con su hombro izquierdo por delante, impactándolo en mi pecho. Pude sentir como todas mis costillas se rompían, y a su vez se reacomodaban por mi regeneración antes de ver cómo junto con esa cosa atravesábamos la pared de una casa. Luego salí disparado hacia atrás, cayendo boca arriba en el suelo a un par de metros de la criatura. ¡Puta madre! Susurré adolorido mientras tembloroso intentaba levantarme. No me cabía duda de que si no tuviera esta regeneración ya habría muerto por lo menos 2 veces ahora mismo. Apenas pude apoyar un pie cuando sentí como algo me tomaba por mi otra pierna para levantarme por los aires y solo comenzar a estrellarme contra todo lo que allí había. Paredes, muebles, incluso el suelo. Con cada golpe mis huesos crujían, y antes de que terminaran de acomodarse, otro impacto llegaba, dispersándolos por mi cuerpo, cortando y atravesando mis órganos internos. El dolor era tan abrumador que solo pude dar un par de gritos antes de quedar completamente mudo. El pitido en mis oídos que se intensificaba con cada segundo, mi vista que se nublaba o incluso de vez en cuando desaparecía por completo.
Apenas noté cuando esa cosa en un movimiento final giró sobre su propio eje para lanzarme con todas sus fuerzas, haciendo que atravesara otra pared, para terminar saliendo al patio trasero de aquella casa, rodando en el suelo un par de metros antes de quedar boca abajo en el césped, teniendo pequeños temblores involuntarios en todo el cuerpo mientras que quejidos apenas inaudibles salían de mi boca. Intenté apoyarme con mis brazos para levantarme, pero los mismos flaquearon por el dolor, haciendo que mi cara se golpeara contra el suelo una vez más. Podía sentir cómo mi cuerpo intentaba mover todas las cosas a su lugar, curarlas. Pero era obvio que había recibido demasiado daño en poco tiempo. Ignora el dolor, levántate, inútil. Me repetía en mi mente mientras volvía a intentar levantarme, esta vez teniendo éxito, aunque mis piernas temblaban. Los pasos de esa cosa resonaron mientras veía cómo pasaba agachado por el agujero que yo había provocado con mi cuerpo. Como pude me puse en guardia, ya mi cuerpo completamente regenerado, pero el dolor aún persistiendo. ¿Qué era lo que me faltaba? ¿Qué tenía esta cosa que yo no? Fue entonces que noté lo obvio, la criatura estaba totalmente recubierta por aquella cosa rojiza, mientras que yo solo recubría mis manos y antebrazos. Con rapidez me concentré en mis piernas, intentando recubrirlas con aquel líquido, lo cual sentía que estaba funcionando. A diferencia de con mis brazos, cubrí mis piernas por completo, desde la punta de mis dedos, hasta mi cintura. Se sentía raro de alguna manera, pero a su vez familiar, como si fuera parte de mí. Otra vez aquella sensación, el poder, la confianza. Una media sonrisa se formó en mi cara por aquel sentimiento, y entonces comencé a correr hacia aquella criatura. Como era de esperar, la fuerza de mis piernas aumentó demasiado, lo que me dejaba moverme mucho más rápido. Apenas estuve a 1 metro de esa cosa, la criatura lanzó un manotazo con su izquierda. Pero yo con rapidez salté hacia adelante, pasando por encima de su mano, para terminar conectando una patada de frente en su pecho, provocando que aquella cosa gritara de dolor mientras que sus pies se arrastraban unos centímetros hacia atrás. En el instante en el que toqué el suelo con mis pies, tuve que agacharme para esquivar otro manotazo de aquella bestia. Vi su mano pasar por encima de mí, me impulsé hacia adelante para adentrarme y conecto un potente puñetazo en su estómago, el cual al parecer le sacó el aire, ya que de su boca no salió un grito, sino que un soplido, como si el oxígeno se le hubiera cortado de golpe. Esa cosa entonces no pudo reaccionar cuando volví a dar un pequeño salto acompañado de un giro a la izquierda, para terminar conectando una potente patada en su cara que lo hizo caer al piso y rodar un par de metros. Mis pies volvieron a tocar la tierra, y no perdí tiempo para ponerme en posición, preparado para cortar la distancia. Pero un peso extraño hizo que terminara apoyando una rodilla en el suelo por el desequilibrio aleatorio. Mi corazón latía como un tambor en rápida percusión mientras que jadeos pesados comenzaban a escapar de mi boca. Me sentía pesado, muy pesado. Veía como aquella criatura se ponía en pie, aún algo aturdido. Y yo por reflejo hice lo mismo a duras penas, aún jadeante. Fue solo entonces que una teoría llegó a mi cabeza. Luego de lo del centro comercial tuve mucha hambre, quizás ahora, el tener recubiertos mis brazos y piernas es demasiado esfuerzo para mi cuerpo. Si llega a ser así, eso quiere decir que soy más estúpido y negligente de lo que pensaba. Si esto ahora es parte de mi cuerpo, obviamente tuve que haber practicado más, y con todo mi ser, es comparable a un músculo que tiene que entrenarse, si no, sufrirás consecuencias al esforzarte más de la cuenta. Sin más hice que mis piernas volvieran a la normalidad, lo que como supuse, redujo el cansancio y presión que sentía de manera drástica. Aquella cosa y yo ya nos encontrábamos de pie, nuevamente mirándonos fijamente. Ahora había perdido mi ventaja de velocidad, tan solo porque soy un maldito idiota confiado.